dibujar en esta computadora. La cara de Taylor, bueno, hay que pedir que tenga una función de clase Cn. Esencialmente esta es la propiedad también en dimensión 1, ¿no? Tengo una función con n de derivadas. Acá tengo una función de clase Cn. ¿Qué quiere decir de clase Cn? Y miren que estoy pensando en una función incluso que puede salir, porque Taylor vale, no lo vamos a hacer tan general, pero Taylor vale en general de Rn en un RP cualquiera, ¿no? Y a este A, como siempre, les pedimos, como van a haber derivadas de en medio y cosas, que sea un conjunto abierto para tener la capacidad de movimiento. Vamos a llamarle D de dominio. Entonces tengo un dominio D que es abierto, me paro en un puntito A, y este puntito A tiene la posibilidad de movimiento. Hay toda una bola incluida en el dominio, por eso uno pide que el punto A sea interior o que el conjunto sea abierto, cualquiera de las dos posibilidades, ¿sí? Para poder pararme en cualquiera de los puntos y tener esa capacidad de movimiento. Bueno, y esencialmente acá también es un fenómeno de aproximación. Nosotros, la pinta que tiene esto es esencialmente esto, ¿no? Si yo me paro en un punto cercano, f de A más B, copiando un poco lo que pasa en dimensión 1, es f de A más, y bueno, así como en dimensión 1 Taylor surge de la definición de derivabilidad, en dimensiones más altas Taylor surge de la definición de diferenciabilidad. El origen es la definición de diferenciabilidad. Entonces, ¿quién es el primer término que aparece acá? Que sería el término de grado 1, entre comillas, y sería la transformación lineal, que mejor aproxima a la función en ese punto. ¿Que cómo le llamábamos? Le llamamos diferencial de f. Le ponemos un sub a y le ponemos aplicado a lo que se movió, que en este caso es b. Y después vendrán otras cosas. Que hoy vamos a tratar de rellenar a ver qué son. El otro día hablábamos de que así como hay un diferencial primero, que es una transformación lineal, hay un diferencial segundo y un diferencial tercero. Hoy vamos a intentar descubrir qué son esas cosas. Che, y miren, esencialmente el misterio de esto está acá. Me voy a mover, ya que tengo toda una bolita, me voy a mover en este segmentito. Entonces me voy a definir de nuevo una función de una variable. Voy a bajar la dimensión del problema. Conceptualmente lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, por ejemplo, que hicimos para demostrar el teorema de valor medio. Voy a bajar la dimensión del problema, porque como tengo un teorema de valor medio demostrado en dimensión 1, y acá tengo un teorema de Taylor demostrado en dimensión 2, en dimensión 1 también, vamos a bajar este problema multidimensional a dimensión 1. Esencialmente es eso, ¿no? Y voy a trabajar en particular con funciones escalares. Voy a trabajar con este P igual a 1. Voy a trabajar con funciones de Rn en R, y en particular con funciones de R2 en R. Todo esto es generalizable a dimensiones más altas, pero para que no se complique mucho la cuentita. Bueno, ¿cómo hacemos para movernos en ese segmento? Y para movernos en ese segmento lo que tengo que hacer es la composición de siempre, ¿no? Salgo del intervalo 0,1, a través del intervalo 0,1 me voy a ese segmentito, dibujo la bolita y dibujo el centro y dibujo ese segmentito A más B. Y entonces, ¿cómo hago esto? Y voy con un escalar T, ¿cómo me paro en un punto cualquiera de este segmentito? Es A más T multiplicado por B, eso es lo primero que hago. Y después finalmente a esto le aplico F. Y esta F va a parar a los números reales. O sea que lo que hay por detrás de esto es una composición. Y esta función que va de punta a punta es la que vamos a llamar G. Entonces, ¿G qué hace? Esta función G, ¿de dónde a dónde sale? Ahí ya se ve cómo se bajó la dimensión del problema. Sale del intervalo 0,1, por lo tanto es una función real, llega a R, ¿y qué calcula G? G agarra un escalar T y me da como resultado F aplicado ¿a quién? A un punto cualquiera de este segmentito, pero un punto cualquiera de este segmento, ¿cómo se llama? A más TB. Así que es F aplicado a A más T por B. Y bueno, esta G, vamos a ponerle así, esta G hereda todas las propiedades de buen comportamiento, vamos a ponerle
todas las propiedades de buen comportamiento de la F. De buen comportamiento de F. Por lo tanto, la G, si la F, ¿a qué llamo propiedades de buen comportamiento de F? A la clase que tiene esa F. Si esa F es de clase Cn, esta G la hereda. ¿Por qué? A ver si alguien me dice, esta G finalmente es una composición de funciones, así que estoy mirando esta G como dos saltos pequeños. El primer salto lo que hace es agarrar un escalar t y me da a más tb, un punto del segmentito S, y después aplico la F. ¿Ese primer salto de qué clase es? El primer salto ese que me aparece ahí, que agarra t ese es de clase C infinito, porque no hace nada, es un polinomio en t, ¿no? Así que es de toda y la F es de clase Cn. Con lo cual lo que tengo acá es que la G, por los resultados estos que estudiamos de la composición, hereda la propiedad que tienen los saltos cortos. Claro, hereda la propiedad menos rica de los saltos cortos. Este primer salto es de clase C infinito, pero el segundo salto es de clase Cn. Finalmente el salto largo también es de clase Cn. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos aplicar a G? Bueno, a G, a la función G, le podemos aplicar Taylor. ¿Pero qué Taylor? El que tenemos demostrado. ¿Cuál Taylor? El de dimensión 1. Y acá está todo. Le podemos aplicar Taylor en dimensión 1. ¿Por qué? Porque la G tiene dimensión 1. Bueno, y entonces, ¿qué tengo que escribir? Tengo que escribir, a ver si lo escribo bien. Sería G de t es igual a qué cosa? A G de 0. Estoy aplicando Taylor a una función de una variable, ¿eh? Así que G de 0. Ahora que escribí, ¿qué viene? ¿Qué término sigue? ¿Qué vendría? G' en 0 por t en este caso. G' de 0 por t. Más G segunda por t cuadrado sobre 2 factorial y así hasta el término enésimo. 2 factorial por t cuadrado. Estoy desarrollando en 0, ¿no? Ya elegimos de tipo para desarrollar en 0. Eso, pero iba a preguntar por qué en 0, pero... Sí, no. Estamos desarrollando en 0. Vamos a ver si nos sirve. Genésima de 0. Opa. Sobre n factorial por t a la n. Y obviamente esto no lo puedo terminar acá. Acá hay... Claro, esto es función igual a un polinomio, pero si lo terminara ahí estaría cometiendo un error de decir que la función g es un polinomio. Lo que dice el teorema de Taylor, que esto es igual a esto más un resto que le llamo Rn de t, y le llamo Rn de t porque el polinomio que me tomé es un polinomio de grado n. ¿Y por qué fui hasta el grado n y no puedo ir al grado n más 1? Porque la función f, en principio, la función g no me lo permite. ¿Y por qué la función g no me lo permite? Porque la función g heredó las propiedades de la función f. ¿Hasta qué orden de derivada podía ir la f? Hasta orden n, porque partimos de una función de clase Cn. Por lo tanto, la g puede ir hasta acá. No puedo ir a un grado más. ¿Tá? Así que uno va ahí entendiendo todo. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Y tenemos que ver quién es G de 0, quién es G' de 0, quién es G segunda de 0, quién es G enésima de 0. Ahí van a ir apareciendo las cosas. ¿Y la G qué es? Y la G es una composición. Así que para calcular esa derivada, ¿qué es lo que tengo que aplicar? La regla de la cadena. La regla de la cadena. Con cuidado y listo. No es mucho más que eso. Entonces voy a escribir la G de otra manera, para que vean bien. Ya me voy al caso de R2, ¿eh? Totalmente generalizable al caso de Rn, si tuviera n variables. Pero para que la cosa sea más simple en escritura, me voy al caso de R2. Entonces, la G, que es lo que hace, la G de t, la escribo así, como G de x. El A es el x sub 0 y sub 0, como siempre. Y el B, lo que me moví, vamos a suponer, este A es... Ya estoy en dimensión 2 ahora, x sub 0 y sub 0. Y el B,
como lo llamamos en general, HK. ¿Está? Lo que me moví es el vector HK. Entonces, ¿quién es G de A más, ¿quién es F de A más TB? Perdón. G de T es F de A más TB. Entonces cambio acá F. Entonces, ¿qué me queda? X sub 0 más T por H y sub 0 más T por K. Es eso. Ya estoy en el caso de dimensión 2. Eso es G de T. Por lo tanto, miren lo que necesitamos. Necesitamos, bueno, ¿qué cosa necesitamos para sustituir en el polinomio? Necesitamos G de 0. ¿G de 0 quién es? Bárbaro. F de X sub 0 y sub 0. Que dicho de otra manera, es F de A. Ya se va viendo cómo va apareciendo este primer término, que era el que necesitábamos, ¿no? ¿Vieron? ¿Sí? Así que esto es todo bien natural, digamos, lo que pasa acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que tienen que guardar ustedes? Necesito Taylor en dimensiones más altas. ¿Tengo Taylor en dimensión 1? Bueno, ¿qué fue conceptualmente? Ahora lo que queda es hacer cuenta, y capaz que no las hacemos todas. Pero ¿qué es conceptual? Sí, Marcela. Una consulta. Allí donde puso, sube un poquitito la hoja. O sea, baje en realidad para lo último. No va T de K, no va T, no, la segunda componente no, ¿ya la puso o qué? ¿O no la había puesto? Y sub 0 más TK, ahí. TK, había visto solo el K, y entonces me preguntaba por qué era eso. No, porque no parece, mi más parece mi T parece un más, esto es una T. No, está bien. Eso Está bien. ¿Está? Está. Y entonces, ahora para calcular, ¿ahora qué necesito calcular? G' de 0. Pero para calcular G' de 0, lo primero que tengo que calcular es quién es G' de T, para después sustituir T por 0. Bueno, y ahí los escucho a ustedes. ¿Qué tengo que hacer para calcular G' de T? Regla de la cadena, ¿cómo la aplico? En este caso, ahí tienen acá arriba tienen escrito quién es G de T. Es eso que me aparece ahí. Y tengo que calcular G' de T. Ahí está claro que tengo una composición, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Sería la derivada parcial según X de la primera componente por H más la derivada parcial según Y más por K. Derivada parcial según X. Evaluado en todo lo que está evaluado ahí, ¿no? X sub 0 sí, más TH, Y sub 0 más TK. Y esto multiplicado por la derivada de la primera componente respecto a T, que es la variable respecto a la cual estoy derivando. O sea que, ¿qué me queda? Multiplicado por H. Más derivada parcial de F respecto de Y, evaluado en todo lo que hay que evaluarlo, X sub 0 más TH, Y sub 0 más TK, y esto multiplicado por la derivada de la segunda componente respecto a T, que me aparece ahí, un K. Como estamos hablando de funciones escalares, esos puntitos que me aparecen ahí, ¿qué operación es? Multiplicación de números reales, ¿eh? Esos puntitos que me aparecen, el por H y el por K, todos son números acá, porque la función que estoy evaluando es una función escalar. ¿Está bien? El universo al que llego, en el que estoy laburando, es R. Bueno, bien de bien. Si esto es G' de T, estoy autorizado a decir quién es G' de 0. ¿Quién es G' de 0? Es sustituir T por 0. Así que, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar F sub X evaluado en X sub 0 y sub 0, esto por H, más F sub Y evaluado en X sub 0 y sub 0, y esto por K. Dicho de otra manera, para que se vea más claro, es F sub X evaluado en el punto A por H más F sub I evaluado en el punto A por K. Dicho de otra manera, lo que tienen escrito acá, a ver si está bien, es el diferencial F en el punto A, aplicado ¿a quién? Al vector HK. Dicho de otra manera, es el diferencial F en el punto A, aplicado, ¿quién era el vector HK? Era B. Y si se ponen a mirar entonces, este G' de 0, llegamos a que es igual a este diferencial F de A en B. Y era lo que sospechábamos que tenía que aparecer como segundo término acá, ¿no? En el polinomio de Taylor. Todo esto lo sabíamos, porque nosotros sabíamos que el diferencial primero era esta transformación lineal. Esto no tiene ningún misterio. Yo creo que el misterio que vamos a rever, el misterio, lo nuevo va a aparecer recién ahora. Porque tenemos que ponerle contenido a este signo de interrogación. ¿Qué viene después del diferencial primero? ¿Quién es el famoso diferencial segundo? Eso es lo que estamos tratando de descubrir.
¿Entienden? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular quién viene acá? Bueno, necesito calcular qué cosa. ¿Qué me dice esto? Necesito calcular este término. Pero para calcular este término, ¿qué necesito hacer? Calcular G segunda de t, y después evaluar la Z. Así que, ¿qué tengo que hacer ahora con mucho cuidado? Calcular la derivada segunda. Ya tengo G' de t, que es esto que tengo acá, G' de t. Lo recuadro porque es lo que tenemos que derivar ahora de nuevo. ¿Y ahora qué tengo que hacer con esto? Derivarlo de nuevo respecto al tiempo. De nuevo, con mucho cuidado, porque hay reglas de la cadena metidas por todos lados ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Así que hay que hacerlo despacito. Entonces, G segunda de t, lo piso acá. Van entendiendo de las cuentas que estoy haciendo, son todas las que me pide el asunto que hay que hacer. Lo que no quiero es que se mezclen, que queden embrollados con las cuentas. Las cuentas es lo que menos me importa a mí. Lo que estamos descubriendo ahora es a lo que le vamos a llamar diferencial segundo, a lo que le vamos a llamar diferencial tercero. Es eso. Pero quiero que conceptualmente estén claros de que una vez que tengo demostrado Taylor en dimensión 1, esto que estamos haciendo de generalizarlo a dimensiones más grandes, es lo que naturalmente uno haría. ¿Qué fue? Bajar el problema de dimensión. Entonces, en lugar de moverme en toda la bolita, me muevo en un segmentito. Y cuando me restringo a un segmento, ¿qué hice conceptualmente? Bajé el problema de dimensión. Y entonces estoy aplicando el Taylor que ya tengo demostrado. Es eso. Lo que estamos haciendo es ahora poder derivar la composición. ¿Y puedo derivar esa composición? Sí, porque por suerte tenemos un resultado pelotudo, muy grandote, que es la regla de la cadena. Y ese sí lo tenemos demostrado en dimensiones altas. Es eso, nada más que eso. ¿Está? Y eso es lo que tiene que quedar a ustedes, nada más. Bueno, G segunda de t, los escucho. Vamos a poner, váyanme diciendo ahí qué tengo que hacer. Tengo que derivar respecto al tiempo, lo que está recuadrado ahí arriba. La G' la tengo que derivar una vez más. Entonces va a ver si alguno me dice qué tengo que hacer. Por ejemplo, en este primer término, ¿qué tengo que hacer? Derivar respecto a la primera coordenada. Y de la segunda. Eso multiplicado por h, después respecto a la segunda, eso multiplicado por k, y después dejar el h afuera, ¿no? Y acá en este segundo término creo que tengo que hacer lo mismo. ¿Vieron que va a aparecer una derivada xy y va a aparecer una derivada ix? Unas derivadas segundas cruzadas. Che, yo no voy a demostrar ese resultado. Si la función es de clase C2, las derivadas de orden cruzado dan lo mismo, hay conmutatividad ahí. No importa si derivo primero respecto a x y después respecto a y, o primero respecto a y y después respecto a x. ¿Hay ejemplos patológicos donde eso no pasa? Sí, pero ser de clase C2 es suficiente. Y acá estamos considerando que la función tiene la suficiente riqueza como para que las derivadas, para que el orden no me altere, el orden de la derivación no me altera el resultado, digamos. Entonces yo creo que va a quedar algo así. Voy derecho a lo que creo que me va a quedar. Que segunda de t yo creo que es esto, es fxx. No voy a poner en dónde evalúo porque es todo el asunto ese. Y esto va a quedar multiplicado por h cuadrado. Yo creo que después voy a tener un segundo término que es 2 veces fxy. Claro, porque me va a aparecer una derivada fxy y una derivada fix, pero estamos asumiendo que son lo mismo. Entonces las puedo sumar. ¿Evaluada dónde? Evaluada exactamente en todo el chirimbolo que tengo que evaluar. X sub 0 más th, y sub 0 más tk. ¿Y esto multiplicado por quién? Por hk. Porque derivo una vez respecto a x, entonces me aparece una h. Una vez respecto a k, me aparece una k. Y por último, me va a aparecer una derivada segunda respecto a y, evaluada donde la tengo que evaluar, y esto multiplicado por quién? Por k al cuadrado, 2 veces k. ¿Qué necesito de todo esto? ¿Necesito G segunda de t? No, necesito G segunda de quién? De 0. ¿Y G segunda de 0 quién es? ¿Qué me va a quedar en definitiva? Me va a quedar fxx. ¿Qué aparece en la evaluación acá? Cada vez que sustituyo t por 0, ¿este punto en qué se me convierte? En el a. En el punto A. Ahí va. Entonces me queda fxx en a multiplicado por h cuadrado más 2 veces fxy en a multiplicado por hk más f
I en A multiplicado por K cuadrado. ¿Qué tipo de objeto matemático es el que llegamos acá? Es un polinomio en H y K de grado 2. Un polinomio en dos variables de grado 2. Así que vamos descubriendo lo que vamos a tener que poner acá. Vamos descubriendo. Este G segunda de 0 que tengo acá sobre 2 factorial va a ser ese polinomio sobre 2. ¿Van viendo? Che, este G de T, ¿qué quería yo acá? Quería partir de f de A más B. Entonces, ¿por cuánto voy a sustituir esta T para que este G de T se me convierta en f de A más B? ¿Dónde tiene que estar, miren esta composición, dónde tiene que estar este escalar T para ir a parar exactamente a A más B? Si ese escalar T está en 0, estoy en A. Si ese escalar T está en el abierto 0, 1, estoy en un punto intermedio, A más TB. Si ese escalar está ¿dónde? Estoy en A más B. En T igual. En 1. T igual 1. Está. Entonces, vieron que yo necesito f de A más B, ¿no? Este es el teorema que tengo que demostrar. Entonces, ¿qué hago con este polinomio de Taylor? ¿Lo evalúo dónde? ¿Dónde necesito evaluarlo? Para que me vaya quedando exactamente lo que yo quiero. En T igual ¿cuánto? En T igual 1. O sea que en realidad lo que vamos a sustituir es esto, ¿no? Lo que tengo es G de 1 igual. ¿Vieron que me va a desaparecer la T? Ahí, G de 1 igual a G de 0, que ya sabemos quién es, más G' de 0, multiplicado por T, pero estoy evaluando en 1, más, esto es lo que me dice el Taylor de dimensión 1, ¿no? G segunda de 0 sobre 2 factorial, multiplicado por T cuadrado, pero no lo pongo porque estoy sustituyendo T por 1, más G enésima de 0, dividido n factorial, multiplicado por T a la n, pero no lo pongo, más un error, R sub n, evaluado ¿dónde? El error también, en 1, R sub n, eso es lo que tengo. Entonces, este G de 1, ¿quién es? Este G de 1 es F de ¿quién? De A más B. Este G de 0 es igual a ¿qué cosa? A F de A. Y este G' de 0, ¿a qué llegamos? A que es igual a ¿qué cosa? Al diferencial F en A aplicado a B. Y ahora acabamos de ver quién es esto. ¿Quién es eso? Bueno, G segunda de 0 sobre 2 factorial, nos quedó un medio de este polinomio, fxx en A, h cuadrado, más 2 fxy en A, hk, más fii en A, k cuadrado. Eso es, ese es el término. Bueno, le vamos a poner un nombre, ya se imaginarán qué nombre le vamos a poner a este polinomio, a este paréntesis recto, sin el 2. Le vamos a poner un nombre. ¿Cómo le vamos a llamar a todo eso, a ese polinomio de grado 2? Le vamos a llamar diferencial segundo de f. No sé cómo lo habíamos denotado en la... Creo que lo habíamos denotado así. Diferencial segundo de f. ¿Dónde está evaluado este diferencial? ¿Dónde están evaluadas las derivadas? ¿Dónde están evaluadas las derivadas? Es el diferencial segundo en el punto A. Y esto aplicado a B. Y B, ¿quién es? El HK, ¿no? Así que acabamos de definir, esto por definición, esto es una cosa que yo defino. Así como definí diferencial primero, a ese polinomio de segundo orden le llamo diferencial segundo. ¿Qué es el diferencial segundo? En una función de dos variables, en una función escalar de dos variables, es un polinomio de dos variables, de grado 2. Un polinomio muy particular, porque vieron que tiene sus simetrías este polinomio, ¿no? Por ejemplo, este polinomio lo puedo expresar así. Este diferencial segundo lo puedo expresar así. Miren algo interesante que tiene. Lo puedo expresar matricialmente así. Este diferencial segundo de f en A aplicado al vector HK, lo puedo expresar como el vector fila HK. Después voy a poner una matriz 2×2 acá. Entonces va a aparecer fxx en A, fxy en A, fxy en A, fii en A. Una matriz fija, 2×2.
que aparece en la derivada segunda. Y esto lo multiplico por el vector columna, HK. Bueno, este pibe es B transpuesta, y este pibe es B. Y esta matriz se recibe un nombre, se le llama hessiana. Y entonces el diferencial segundo tiene una pinta. Finalmente, el diferencial segundo de f en el punto A aplicado a un vector B es hacer esta cuentita, es hacer B transpuesta, que es el vector fila, es la matriz, el vector fila, B transpuesta por H multiplicado por B. Esta es la pinta final del diferencial segundo. Y la matriz hessiana es una matriz interesante porque es simétrica. ¿Vieron? Esa matriz es simétrica. Por culpa de que f de xy es igual a f de ix, es simétrico respecto a la diagonal. Eso que me aparece ahí. Bueno, esto de acá, esta matriz y sus características va a ser muy importante para clasificar extremos. ¿Se acuerdan la aplicación que vimos en dimensión 1? Que Taylor era una herramienta fundamental para clasificar si tengo un máximo relativo, un mínimo relativo, cosa. Esta matriz hessiana se llama hessiana, se llama G-S-G-S-A-N-A, matriz hessiana. Así como está la matriz jacobiana, está la matriz hessiana. Y las características de esta matriz son importantes para clasificar extremos. Extremos relativos ahora de funciones de varias variables. ¿Vamos a ver esto en este curso? No. Esto queda para futuros cursos. Espero que vean esto en cálculo 3, pero si lo ven lo van a ver muy rápidamente. Bueno, eso. Y es una recetita, se llama criterio de la hessiana, y bueno, uno estudia determinadas cosas, y a partir de esas determinadas cosas, ¿se acuerdan el teorema al que llegamos en dimensión 1 que decía, si la primera derivada distinta de cero que me aparece en un punto crítico es de orden par? ¿Se acuerdan? Si la derivada era de orden par y es positiva, entonces tengo un máximo relativo. Bueno, acá va a haber un teorema similar a ese, pero a partir de las características que tiene esa matriz hessiana. ¿Ah? Bueno, descubrimos quién era el diferencial segundo. Che, este periplo sigue, este cuento continúa si yo quisiera continuarlo. O vamos a poner así, como cuando uno lee una cosa de esto continuará. ¿Continuará qué quiere decir? Y yo no lo voy a seguir. ¿Qué deberíamos de calcular ahora? Ya estoy, Marcela. Deberíamos calcular G tercera de 0, y G cuarta de 0, y así sucesivamente. ¿Qué va a dar lugar esto? Esto va a dar lugar a una definición de quién es el diferencial tercero de f en A aplicado a B. Esto va a dar lugar a decir quién es el diferencial cuarto de f en A aplicado a B. Va a dar lugar, no quiere decir que sean igual. ¿Y qué les parece que va a quedar? Porque ¿qué es lo que tendría que hacer para calcular G tercera de 0? Como tenemos G segunda de t, acá calculamos G segunda de t, que nos quedó un polinomio de segundo grado en H y K. Imaginen por un instante si yo derivara de nuevo, aplicando regla a la cadena, para calcular G tercera de t. ¿Qué aparecería? Un cubo. Y claro, un polinomio de tercer grado, homogéneo, digamos, son todos términos de grado 3 en H y K. O sea que me parecía, tendría un término en H cubo, un término en H cuadrado K, un término en HK cuadrado y un término en K cubo. Todos esos me aparecerían, ¿vieron? Esos 4 términos que me aparecen. Che, eso después lo evaluaría en t igual 0, y eso me daría lugar a lo que tengo que escribir acá, que es este término que viene siguiente acá, que sería G tercera de 0 sobre 3 factorial. Y la G tercera de 0 me estaría dando lugar a definir lo que es el diferencial tercero de la función, y así sucesivamente. Nada, ¿cuál es la conclusión de todo esto?
¿Aparece un polinomio verdaderamente? Si yo tenía una función de RNR, ¿cuál era el objetivo de Taylor? Era aproximar una función que no era un polinomio por un polinomio, en dimensión 1, ¿eh? Bueno, queda claro acá que lo que estoy haciendo es lo mismo. Si tengo una función de R2 en R, estoy aproximando esa función por qué cosa? Por polinomios, pero polinomios de cuánta variable? De 2. ¿Quiénes son las dos variables del polinomio? H y K. Entonces me aparecen cosas que le pongo nombre, diferencial primero, diferencial segundo, diferencial tercero. Hay una regla de estas como para que uno la van a encontrar por ahí, pero el diferencial enésimo, si uno quisiera escribir el diferencial enésimo de f en el punto A aplicado a HK, esto es una regla. Se llaman reglas mnemotécnicas estas, ¿no? Cuando uno escribe algo que no tiene mucho sentido, es mnemotécnica la palabra, ¿no? Ya no me acuerdo bien cómo es. Entonces, sí. Che, es esto, es agarrar, miren esta notación, voy a poner derivada respecto a x, y acá h más derivada respecto a y acá k, y lo voy a elevar a la n. Es desarrollar este binomio de Newton que me aparece acá. Miren, ¿y cómo se entiende esto? Cierro comillas. Esto es una notación, ¿eh? Miren el diferencial segundo. ¿Quién sería? A ver si funciona por lo menos para el diferencial segundo. ¿Quién sería el diferencial segundo? El diferencial segundo en f aplicado al vector b sería entonces agarrar derivada respecto a x por h más derivada respecto a y por k y elevarlo al cuadrado. ¿Cómo entiendo esto? Lo que tienen que entender de esto, ¿cómo se entiende esta notación? Que es simplemente una receta. Es, si desarrollan este cuadrado, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer dos veces derivado respecto a x por h cuadrado. Entonces me aparece el famoso fxx en a por h cuadrado. Más que me aparece el doble producto. El doble producto de la derivada respecto a x y derivada respecto a y. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Como dos veces fxy en a multiplicado por hk. Y por último, que me aparece el derivada respecto a y al cuadrado, que lo entiendo como derivar dos veces respecto a y por k cuadrado. Entonces esto me aparece f y y en a por k al cuadrado. ¿Vieron cómo funciona? Y el diferencial tercero, ¿quién sería? Es elevar esto, ese binomio, pero al cubo. Ese binomio al cubo, si lo desarrollan, van a ver que les va a quedar exactamente lo que definimos como bueno, lo que les quedaría si hacen la regla de la cadena y aparece ahí todo el asunto. ¿Entendieron? Es una anotación nada más, ¿eh? Una anotación. Simplemente. Como para recordar. Marcela, ibas a hacer un comentario. No, que estaba viendo que a medida que, por ejemplo, ya cuando la matriz esa que quedaba La que hessiana. quedaba así como tipo, sí, después cuando haces la derivada ya se te va a transformar como en una caja, ¿no? Porque tenés dos para allá, o sea, ¿cómo haces para hacer ese B traspuesto o es solo para segundo grado? O sea, es solo Sí, para... esto es solamente el diferencial segundo. En el diferencial tercero te va a quedar un polinomio de grado 13. Un polinomio de grado 13 en H y K. Te va a aparecer algo en H y Q. O sea, vos no derivás desde acá. Para calcular el diferencial tercero, ¿viste? Para calcular el diferencial segundo, ¿qué tuviste que hacer? Calcular G segunda de T primero y después evaluar en T igual 0 para calcular G segunda de 0. Ahí apareció el diferencial, lo que definimos como diferencial segundo. Ahora para calcular y que por la pinta que tiene el diferencial segundo, Sí. en forma matricial o vectorial, lo puedes escribir así. Para calcular el diferencial tercero, si quisieras hacerlo, ¿qué tenés que hacer? Formalmente, tenés que calcular. Derivar de vuelta. Claro, tenés que calcular primero G tercera de T, la derivada tercera respecto a T, y después calcular G tercera de 0, esto. Y te va a quedar un polinomio, el diferencial tercero finalmente te va a quedar un polinomio de grado 3 en H y K, que no necesariamente tiene que tener una forma de expresarse en forma matricial. Ahí no necesariamente hay algo que juegue, no necesariamente hay algo que juegue el rol de la matriz hessiana. Solo el diferencial segundo tiene esta pinta, que me parece que es lo que vos preguntás.
El diferencial segundo, por ser ¿Se le está cortando, profe, o es a mí? ¿Perdón? Marcela. Me parece que a Marcela se está cortando. Ah, me pareció que estaba diciendo algo ahí. Bueno, eso, solamente el diferencial segundo tiene esa pinta, ¿no? Esa pinta de ponerlo como B transpuesta por H, por B. De hecho, estos objetos se llaman formas cuadráticas en álgebra lineal, que son las cosas que charlábamos el otro día. Pero vamos a no ponerle nombre a las cosas, no importa. Y la importancia que tiene la matriz hessiana es clasificar extremos. Muchas veces características de esa matriz, características algebraicas de esa matriz hessiana, permite, y esto permite además generalizarlo para dimensiones más altas. Es un criterio interesante. Bueno, esto es Taylor en dimensiones grandes, ¿no? Y la aplicación, yo diría que la aplicación más interesante que tiene es cálculo de límites. Es cálculo de límites, porque claro, de nuevo, la aplicación más interesante no, está mal dicho esto, pero así como en dimensión 1 uno dice es una fuente inagotable, Taylor es una fuente inagotable de equivalentes, acá también es una fuente inagotable de aproximación por un polinomio y por lo tanto está bárbaro. Algo que no dije, algo que no dije antes de eso, pero que no me voy a meter. Chequeen ustedes que el resto de Taylor verifica lo que uno espera que verifique. ¿Qué es lo que uno espera que verifique? Taylor finalmente, la expresión final de Taylor sería así. Ahora que ya sabemos que son los diferenciales, ¿cómo me quedaría? F de un punto cercano a A es igual a F de A. Después, ¿qué me apareció? El diferencial primero de F, evaluado en A, aplicado a lo que me moví, que se llama B, B es el HK. Ahora sí, ya podemos decir quién es el que aparece acá. ¿Quién es? Es 1 sobre 2 factorial por el diferencial segundo de F evaluado en A y aplicado al vector B, que es la forma cuadrática esta, la de la hessiana. Después, ¿qué va a aparecer si ponemos un término más? Va a ser 1 sobre 3 factorial por el diferencial tercero de F en A aplicado a B, que es, ¿qué tipo de objeto matemático es eso? Un polinomio de dos variables h y k, pero ¿de grado cuánto? De grado 3. ¿Y el polinomio hasta dónde va? El polinomio entre comillas, hasta 1 sobre n factorial por el diferencial enésimo de F en A aplicado a B, más un R sub n de B. Un R sub n que depende de lo que me moví. Punto y coma. ¿Y qué verifica este R sub n de B? ¿Qué verifica? ¿Qué me va a terminar demostrando el teorema de Taylor? ¿Qué es de esperar que tiene que verificar este error cometido? Que él, dividido lo que me moví es la norma del vector B, como siempre, como en la definición de diferenciabilidad, simplemente que acá como lo aproximé por un polinomio de grado n, es un infinitésimo, se va a cero más rápido que lo que me moví elevado al grado del polinomio que me tomé. Es lo mismo que pasaba en dimensión 1. O sea que el cociente que tiende a 0 es este. Esto tiende a 0 cuando B tiende a 0. Nuevamente, siempre aclaro, y es importante aclararlo, los ceros que escribimos ahí pueden ser vectores nulos. Por ejemplo, el B tendiente a 0 es el 0 del espacio donde se mueve ese vector B. El 0 en este caso es un escalar, porque estoy hablando de funciones escalares. El otro 0 sí es un 0. Pero bueno, escribimos a todo como 0. Esto es lo importante, ¿eh? Esta es la cosa trascendente. ¿De dónde va a salir eso? Eso no quedó demostrado en lo que dijimos, ¿eh? ¿De dónde va a salir? De este famoso Rn de 1 que tengo acá, y de su expresión final. Así que queda para que ustedes chequeen esto finalmente, que funciona. ¿Está bien? ¿Sí? Así que Taylor es esto, es esto. Y entonces ahora sí, vamos a dar un límite cualquiera. En el práctico yo creo que tienen algún límite. Una duda, profe. Sí, decime. El T siempre tiene que estar igualado a 1, ¿no? El T lo igualaste a 1 porque te sirvió. Porque vos querías a ver, esto es lo importante. Yo estoy parado en el punto A y tengo una función de dos variables y quiero aproximarla por un polinomio de varias variables. Entonces, ¿qué hago?
¿Aproximarla a dónde? En un punto cercano. Lo primero, le pongo un nombre a un punto cercano. ¿Cómo le llamo un punto cercano? A más B. O sea que lo que me moví ya le puse un nombre. ¿Cómo se llama lo que me moví? B. Es un vectorcito B. ¿Por qué B puede moverse para donde quiera? Porque ese punto es interior al dominio. Entonces le pedí al dominio que fuera abierto, o puedo pedir que el punto sea interior al dominio para tener toda una bolita que me permita moverme en la dirección que yo quiero. ¿Qué es de esperar que tenga la pinta del el polinomio de Taylor? O lo que me diga el teorema de Taylor, que f del punto cercano, f del punto A más B, es f de A, más el diferencial primero de f en A en B, y fuimos descubriendo qué íbamos poniendo después. ¿Qué fuimos descubriendo? Que lo que tenemos que ir poniendo después es los diferenciales siguientes, lo que fuimos definiendo como el diferencial enésimo. Entonces apareció esta carita de acá. Ahora, ¿qué hicimos para demostrar esto? ¿Cuál fue la idea para demostrar esto? Y hacer esta composición. Bajar el problema de dimensión. Entonces nos restringimos al segmentito este que une A con A más B. Ahí pasamos a tener una función real de una variable sola, que es la G. A esa G le aplicamos un teorema conocido. ¿Cuál es? El teorema de Taylor de dimensión 1, que es eso que escribimos ahí. Pero después, como yo quiero que acá este G de T se me transforme en f de A más B, ¿cómo hago para que este G de T, que es f de A más TB, se me transforme en f de A más B? Tengo que sustituir T por ¿cuánto? Por 1. Por eso la sustitución por 1. ¿Con quién estaba hablando que me preguntó eso? Conmigo, quedó bastante claro ahora. ¿Te quedó, Daniel? O sea, Sí, no es un decreto que uno manda, no. Yo quiero obtener f de A más B, quiero pararme en el punto ese que está cercano a, que se llama A más B. F de A más TB es un artilugio para bajarle la dimensión al problema, pasar a tener un problema en dimensión 1 y poder aplicar Taylor a una función de variable T. Pero después sustituyo T por 1 para que la G de 1 se me transforme en f de A más B, que es el punto que yo quiero en cuestión. O sea que vos aplicás Taylor acá y después sustituís finalmente T por 1. ¿Para qué? Para que el G de 1 te dé el punto F aplicado en el punto donde querés, que en este caso es A más B. ¿Quedó claro para Daniel? ¿Para los demás también? ¿Sí? Hay mucha cuentita acá. Esto es medio... Y bueno, vos acá no sé, lo que ustedes quieran podemos hacer acá, ¿no? Desde lo clásico, ¿qué sería el límite clásico que a mí se me ocurre para aplicar Taylor acá? Yo qué sé, si yo quisiera el límite cuando xy tiende a 0, 0, copiando lo que pasa en dimensión 1, ¿no? Lo primero que se me ocurre es decirles, che, vamos a calcular este límite. Algo parecido, el mismo ejemplo en dimensión 1, pero ahora en dimensión 2. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿qué les puedo escribir acá? Les puedo escribir e a la x2 más y2, no sé, por decir algo. No sé, menos 1 menos x2 más y2, y todo esto dividido x2 más y2. Escribo cualquier cosa, lo que se me ocurre. Es un límite en dos variables esto. Y como siempre, ¿por qué Taylor es una buena aplicación para calcular límite? Porque uno se enfrenta a un límite y dice, en un límite hay partes que son polinómicas y hay partes que no. En este límite hay una única cosa que no es polinómica, que ¿quién es? E a la x2 más y2. Entonces, si tengo e a la x2 más y2, y xy tiende a 0, 0, esto es indeterminado. Y si es indeterminado, la idea de Taylor es decir, bueno, agarrar esta función, e a la x2 más y2, y aproximarla por un polinomio. Es eso, aproximarla por un polinomio. Ustedes me dirán, ¿dónde la voy a aproximar? Y bueno, a donde me pide el límite. ¿Dónde me pide el límite que yo calcule? Cuando xy tiende a 0, 0. Por tanto, ¿quién es el famoso? ¿Dónde me interesa aproximar la función que no es polinómica por un polinomio? ¿Cerca de quién? Cerca del 0, 0, porque me lo está diciendo el límite. O sea que esto ya me está definiendo que el famoso A es el 0, 0. En donde voy a desarrollar la función exponencial es el 0, 0. Bueno, y acá ahora
tengo que e a la x2 más i2, tengo que aplicarle el teorema de Taylor que acabamos de demostrar. ¿Y qué me dice el teorema de Taylor que acabamos de demostrar? ¿Cuál es el primer término? El término independiente. Es f de 0, 0. F de 0, 0, ¿quién sería en este caso? El número 1. Después, ¿quién vendría acá? Acá vendría el diferencial primero de f. Vamos a ponerlo ya. Vamos a poner el diferencial primero. Acá, ¿quién vendría? Vendría la derivada parcial de f respecto de x. F es esta, ¿no? La derivada parcial de f respecto de x en el punto A. ¿Pero quién es el punto A? Es el 0, 0. Esto multiplicado por ¿cuánto? Sería por x menos 0, que sería el h. Pero en este caso es x. Más, acá termino con el diferencial primero. Estos dos términos son el diferencial primero. La derivada parcial de y en el 0, 0, y esto multiplicado por lo que me moví respecto a y, que es esto multiplicado por y. Vieron que acá el polinomio no es en hk, el polinomio es en xy. Profe, pequeña duda. Sí. ¿No sería 2x por el primero? Porque sería la derivada de x. Ojo, capaz que soy yo el que me manqué. A ver cómo, perdóname. Sí, no la puse todavía, llamé f sub x de a. Eso multiplicado por x. Esto No, es él un dice número. La Nahuel, derivada parcial esto es un número. no. Esto es un número. Número fijo. Esto es un número fijo. Número fijo. Acá la variable del polinomio es esta y esta. Claro, no dije por eso. Porque las derivadas esas las vas a evaluar en el punto A, que es donde vos estás desarrollando, que en este caso es el 0, 0. Entonces, entonces, ahí se va viendo lo que vamos a necesitar, ¿no? Necesito calcular estas dos derivadas. Piénsenlas rápidamente estas dos derivadas. Ahí viene lo que decís vos, Nahuel. Si yo derivo esta exponencial en respecto a x, sale un 2x para afuera. Y si sale un 2x para afuera, esto va a ser 0. Y esto va a ser 0 también, ¿no? Porque cuando derive respecto a y, va a salir un 2y. ¿Está bien? Y voy a evaluar el 0, 0. ¿Qué está diciendo esto? Que el diferencial primero, ¿qué pasa con el diferencial primero? Es 0, ¿no? Es un punto crítico, ¿eh? El diferencial primero es 0. El plano tangente es horizontal a esta función. Dicho sea de paso, además, esta función, ¿qué tiene como gráfico? ¿Qué les parece que va a tener como gráfico esta función? Mira la x2 más y2. Si uno la pensara, la superficie esta, a ver si es razonable cuando calcule las curvas de nivel, uno cuando piensa en el gráfico de la superficie, lo primero tiene que pensar en quiénes son los niveles, ¿no? Los niveles es cortar esto, es valores de xy para que esto sea constante. La función e a la x2 más y2 es constante si x2 más y2 es constante, ¿no? E a la x2 más y2 es constante si x2 más y2 es constante. Así que las curvas de nivel son circunferencias. Pero si las curvas de nivel son circunferencias, ¿a qué conclusión uno llega rápidamente? Que esto es una superficie de ¿qué? De revolución. Y para ver qué es lo que está revolucionando, ¿qué es lo que hace? Corta con un plano que contenga al eje respecto al cual estoy revolucionando. Por ejemplo, corto con x igual 0. Si corto con x igual 0, ¿qué me queda? E a la y cuadrado. E a la y cuadrado es una especie de parábola, ¿no? E a la y cuadrado que es como una especie de parábola que tiene un mínimo en 0. No es una parábola, es una parábola exponencial, pero es un cuerno E a la y cuadrado. Entonces, ¿No tiene mínimo en 1? ¿No tiene mínimo en 1? Tiene mínimo, vale 1 el mínimo, pero se da en igual 0. Bien. ¿Sí? Vale el mínimo en 1, pero es un cuerno, y entonces si yo revoluciono ese cuerno, ¿qué me da? Una especie de paraboloide. No es el paraboloide, es un paraboloide que se va a infinito mucho más rápido, porque hay una exponencial. No, les digo todo esto porque es razonable que en 0, 0 el plano tangente haya quedado 0, ¿no? Es razonable que esas dos derivadas primeras hayan sido 0. Es un mínimo, es el mínimo absoluto de la función esta. El punto es el vértice del paraboloide.
¿Sí? ¿Se ve? El dibujito de esta función. Bueno, así que está, eso no está. ¿Quién sigue acá? Porque en la aplicación de Taylor, uno que dice, desarrolla hasta donde sea necesario, hasta donde tenga información, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podemos desarrollar. ¿Quién viene ahora? El diferencial segundo. ¿Quién es el diferencial segundo? Es fxx en a multiplicado por x cuadrado. Acuérdense que hay un medio acá, ¿eh? Hay un medio, porque es un medio por el diferencial segundo. Más 2 veces f de xy multiplicado por xy. Pero tengo un medio, así que el 2 veces y el 1 medio se me cancelan. O sea que lo que voy a escribir, a ver si comparten, sería la derivada segunda, esta, evaluada en el 0, 0, multiplicada por xy. ¿Por qué no me apareció el 2 adelante? Porque en el teorema de Taylor me quedó 1 medio por el diferencial segundo, ¿ven? 1 medio por el diferencial segundo. El diferencial segundo tiene un 2, pero con el 1 medio de adelante se muere. ¿Se vio? ¿Sí? Y después, ¿qué me aparece? Y después, por último, ¿qué me aparece? Me aparece f, la derivada segunda en el punto 0, 0, y esto multiplicado por y cuadrado. Eso por un medio también, ¿no? Y acá sí, perdón. Tenés toda la razón. Un medio. Bueno, si lo paráramos acá, no sé si me va a alcanzar, pero si lo paráramos acá, esto es más un error cometido que depende del punto xy. Y que le llamo re sub 2. ¿Por qué le llamo re sub 2? Porque tomé el polinomio de grado 2. ¿Y qué verifica este re sub 2? Pongo punto y coma. Verifica lo que me dice el teorema de Taylor que acabamos de mostrar. ¿Qué verifica? Verifica que R sub 2 de xy sobre la norma del vector xy al cuadrado. La norma del vector xy al cuadrado, ¿quién es? x2 más y2. Porque la norma del vector xy es raíz de x2 más y2. La norma al cuadrado es esto. Esto tiende a 0 cuando xy tiende a 0, 0. Esto es dato, ¿eh? Esto que acabo de escribir acá es consecuencia del teorema de Taylor. Bueno, lo dejo para ustedes. Esto queda para terminar, porque bueno, yo creo que está en camino de ser terminado. Tiene pinta de que con el polinomio de grado 2 va a funcionar. ¿Por qué? Porque justamente el límite que me piden calcular es este, y el R sub 2 verifica que sobre x2 más y2 tiende a 0, y justamente cuando yo sustituya allá arriba me va a quedar un R sub 2, justo lo dividí entre x2 más y2, y tengo la información de que eso va a tender a 0, así que parece que va a ser suficiente. Parece, hay que ver después. ¿Qué les queda para ustedes? ¿Qué les queda para terminar esto? Y bueno, hay que calcular las derivadas segundas, ¿no? Hay que calcular el diferencial segundo. Hay que calcular la derivada segunda respecto a x, 2 veces respecto a x, 2 veces respecto a y 1 vez respecto a x y 1 vez respecto a y. Hay que calcular esas derivadas en 0, 0. En 0, 0. ¿Está bien, che? ¿Sí? ¿Entendido? Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bueno, sí. Bueno, así que terminar esto. Y con esto doy por terminado Taylor. No voy a perder más tiempo, digamos, en esta cuestión, porque no hay mucho más que decir. Lo importante que hicimos hoy fue descubrir quién carancho son esos diferenciales de orden más alto. ¿Quiénes son esos diferenciales de orden más alto? Son polinomios. Y si estoy hablando de una función de R2 en R, el diferencial segundo es un polinomio de grado 2. Y si estoy hablando de una función de R3 en R, el diferencial tercero, ¿quién es? Un polinomio de grado 3. Y así sucesivamente. Así que, efectivamente, la carita del teorema de Taylor, que decíamos el otro día, es efectivamente esta cara. Y quedó esto, ¿eh? El resto, lo importante es qué propiedad tiene el error cometido. Bueno, el error cometido tiende a 0 más rápido de lo que me moví a la n, siendo n el grado del polinomio que me tomé. O sea, que en la medida que el grado del polinomio que me tomo es cada vez más alto, en caso que la función me lo permita,
el error cometido va a tender a cero más rápido. El infinitésimo todavía es más poderoso. El error cometido tiende a cero más rápido que la norma de B a la n, siendo n el grado del polinomio que me elegí para aproximar. Ya ustedes me dirán, si la función es de clase C2, vas a poder tomarte un polinomio de Taylor, ¿hasta qué grado? Hasta grado 2. Por eso yo les digo, el grado del polinomio depende de la bondad de la función. Si la función me permite ir hasta el grado 18, es porque la función fue de clase C18 y puedo tomarme un polinomio de grado 18. Y el error cometido va a estar mejor que el otro. Pero eso siempre que me lo permita la función. Si la función es de clase C infinito, voy a poder tomarme un polinomio de Taylor del grado que se me antoje. Una función de grado de clase C infinito me permite tomarme el grado del polinomio como se me antoje. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué pasa acá en esta aplicación de cálculo de límite? ¿Me puedo dar cuenta hasta qué grado tengo que ir? Y no, de nuevo lo que pasó en dimensión 1. Pero uno necesariamente se va a equivocar, no. Si el grado del polinomio que me tomé es insuficiente, en algún momento me voy a trancar y no voy a saber para dónde ir, porque no voy a tener información suficiente. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que tengo que tomarme un grado más, un grado más, un grado más. Si me paso del grado óptimo, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar laburando de más, pero no voy a estar llegando a un error, voy a llegar al valor exacto. Pero simplemente voy a estar trabajando de más. ¿Está bien? Así que acá pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No hay... Profe, una Sí, duda. sí. Si vos haces esto de el orden de la diferenciabilidad, o sea, C1, C2, C3, C4, Sí. ¿es posible que una función sea localmente derivable en C infinito, pero no fuera de esa localización? Puede ser que la propiedad de ser de clase C lo que sea es una propiedad local, porque tiene que ver con la derivada, y la derivada es una propiedad local de buen comportamiento, con lo cual te puede pasar que una función sea de clase C infinito en un punto y en otro punto no sea ni siquiera continua. Claro, y ahí estarías habilitado a evaluar Taylor en esa función local ahí. Ah, sí, Taylor, vos lo podés aplicar donde la cosa se porta bien, donde vos podés hacer los cálculos, donde vos podés derivar hasta donde se te antoje. O sea que yo necesito un buen comportamiento. Yo creo que la respuesta a tu pregunta sería algo así. Para que Taylor sea una buena aplicación para aproximar una función por un polinomio, necesito que localmente la función se porte bien donde quiero aproximar. Lejos de ahí la función se puede portar muy mal, pero Taylor es una aproximación local. Pero ya eso Daniel, desde la propia definición de derivada en dimensión 1, ¿qué es ser derivable? Que si yo tuviera una cámara fotográfica con un zoom súper potente y yo sacara una fotografía del gráfico de la función, en algún momento que tengo que ver como revelado, una recta. ¿Qué recta veo como revelado? La recta tangente. O sea, ser derivable es que función y recta tangente se parecen mucho, pero se parecen mucho ¿dónde? Ahí, en la cámara focalizada con un zoom súper potente alrededor del punto A, donde vos desarrollaste. Lejos del punto S, recta tangente y gráfico de la función pueden no tener nada que ver. Y Taylor es lo mismo. Taylor es, en lugar de un polinomio de una variable, que sería la recta tangente, lo estoy aproximando por polinomios de grado cada vez más grande, con lo cual el grado de parecido debería de ser mejor. Eso es lo que dice la propiedad del resto. Por más que estuvimos viendo, viste, el ejemplo patológico con el que terminamos la clase pasada, una función de clase C infinito en todo punto, aquella campana de Gauss invertida, que Taylor no servía para nada. Por más que la función era divina, era de clase C infinito, en todo punto además, en todo punto era de clase C infinito, pero ¿qué pasaba con el polinomio de Taylor? Me daba siempre el polinomio nulo. Entonces, polinomio y función nunca se... Si me alejo un poquito del punto ya no se parecen, ya el error es fijo, digamos. Así que, bueno, es una herramienta con sus limitaciones, esta que aparece acá. Pero en muchos casos salva la vida, en muchos casos sirve.
En muchos casos sirve. Muchas gracias, entendió. Taylor, déjame decir una cosita más. Taylor, si uno, ¿se acuerdan aquellos ejemplos? Agarra una ecuación diferencial que, por ejemplo, me está modelando estas que hablábamos en dimensión 2, ¿no? Una ecuación diferencial. Supóngase que X me mide la cantidad de hombres enfermos, e Y me mide la cantidad de mujeres enfermos, aquellos modelos que teníamos. Entonces, voy y pregunto, che, ¿cómo es la variación de hombres enfermos? ¿Qué es la variación de hombres enfermos? La derivada de esa función x de t. X de t me mide en cada instante de tiempo la cantidad de hombres enfermos que tengo. Bueno, entonces un especialista en la enfermedad me dice, mirá, esto depende de, es un numerito por x cuadrado más otro numerito por xy, yo qué sé, invento cualquier cosa, un numerito por x cuadrado más un numerito por xy más, yo qué sé, qué historia. Y de y punto también una cosa parecida, y entonces llego a una ecuación diferencial ordinaria, pero simplemente que está en dimensión 2. Y entonces es muy importante el bosquejar las curvas, las soluciones de esto. Bueno, si uno mira esto, este segundo miembro que me aparece acá, es como si yo tuviera una función de R2 en R2. Y cerca de ¿se acuerdan que lo interesante, lo importante que son los puntos donde se me anulan esos segundos miembros? Que son los puntos que se llaman puntos de equilibrio, que si yo nazco de ahí me quedo a vivir para siempre ahí. Entonces, si yo cerca a un punto de equilibrio me interesa saber cómo es esta ecuación. Vieron que esta ecuación no es lineal. ¿Por qué no es lineal esta ecuación? Porque apareció un término en x cuadrado y apareció un término en x por y. Taylor, por ejemplo, me dice, capaz que si te agarrás la aproximación lineal de esto, ¿y quién es la aproximación lineal de esto? Y la aproximación lineal de esto en el punto es agarrar el diferencial f primero, Entonces, ahora estudio el vector x punto y punto, esto igual al diferencial f, y esto se me transformó en una ecuación lineal, porque lo que tengo ahí es una cosa lineal. ¿El problema 1 y el problema 2 son iguales? No, no tienen nada que ver, son dos ecuaciones diferenciales distintas. Pero este diferencial f está muy cerca de este. ¿Por qué? Por Taylor. Entonces los dos sistemas, quizás la información que yo saco del sistema lineal después la pueda traspasar al sistema no lineal. Y ahí hay teoremas de ecuaciones diferenciales que te permiten este puente. Pero lo que está por detrás de esos teoremas, la motivación principal de estas cosas son Taylor. O sea, el poder aproximar cosas feas por cosas un poco más lindas, poder trabajar con las cosas más lindas y después cruzar el puente al problema original, es Taylor. Taylor es bien importante, bien trascendente para aplicaciones pelotudas. Ni que hablar para la parte numérica, ¿no? Para los métodos numéricos. A una computadora, Taylor es una forma de aproximarme a un objeto, tanto como yo quiera, y que el error cometido sea tan pequeño como yo quiera, con lo cual es una buena herramienta para que la computadora pueda hacer cuentas, cometiendo errores, obvio, pero bueno, aproximando. La computadora no sabe trabajar con el número E. La computadora sabe trabajar con números racionales. La computadora, el número E es un símbolo para la computadora, pero sin embargo uno a partir de Taylor sabe que la suma de esta serie numérica es el número E. Y entonces yo puedo hacer esta cuenta. Esto sí lo puedo hacer en la computadora, desde 0 hasta 10 a la 48. Y entonces, ¿esto me va a dar el número E? No, me va a dar algo aproximado al número E. El número E exactamente es la suma infinita. No le voy a pedir a la computadora que haga una suma infinita, no la puede hacer. Pero sí puede sumar los primeros 10 a la 48 términos de 1 sobre n factorial. Entonces voy a tener una muy buena aproximación del número E. Voy a tener un montón de cifras exactas del número E. Y esto es consecuencia de que yo pueda escribir esto de acá. Y lo que está por detrás de esto es Taylor. Entonces Taylor es una herramienta fabulosa desde todo punto de vista, en un montón de aplicaciones, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, en fin, dijo Pichín. Le dedicamos 2 clases a este asunto, así que tiene
debe tener su importancia. Y vimos un montón de aplicaciones. Yo creo que con lo que se tienen que quedar es con todas las aplicaciones que estuvimos laburando y la idea de lo que resuelve Taylor. Si uno tiene una biblioteca, yo diría esto, ¿no? Una introducción siempre de Taylor es decir esto: si uno en su casa tuviera una biblioteca de todas las funciones, y uno tuviera que decir cuáles son las funciones más bonitas, las que tienen mejores propiedades, son los polinomios. Bueno, Taylor resuelve el asunto, no solo en dimensión 1, sino en dimensiones arbitrarias de aproximar. Voy a esa biblioteca donde tengo todas las funciones, agarro cualquiera. Bueno, si esa función tiene las suficientemente buenas propiedades, ¿a qué me refiero suficientemente buenas propiedades? Si es de clase suficientemente grande, entonces voy a poder aproximar esa función por las que son las más lindas de todas. ¿Cuáles son las más lindas de todas? Los polinomios. Los famosos polinomios. Y Taylor resuelve eso, con lo cual es bárbaro. Es una cosa bien importante. Bueno, ¿cómo estamos como para seguir un poquito? Son 11 menos cuarto, ustedes me dicen, hoy es sábado, así que... Por mí seguimos. ¿Me dejan hacer un repaso? Déjenme hacer solamente un repaso de la construcción de integral de Riemann en dimensión 1 e introducirlos a las dificultades que tiene esa misma construcción para dimensiones más grandes, ¿no? Obviamente el problema geométrico que resuelve la integral es calcular áreas. Eso lo decíamos, integración. Uno sabe calcular áreas de polígonos. Ya creo que estuvimos charlando de esto. Si yo pido calcular el área de esto, cuando el borde de la figura que yo me construyo son segmentos de recta, me las voy a poder arreglar. ¿Por qué me las voy a poder arreglar? Porque voy a poder descomponer esto en triangulitos. Y como sé calcular área de triángulos, voy a poder hacer esta historia. Ahora, si alguien mala onda viene y me cambia esta figura por cosas curvas, y quiero calcular el área de ese floripondio rojo, estoy en el horno. Y entonces la integración vino a tratar de resolver qué pasa para calcular áreas de figuras donde el borde no está conformado por segmentos de recta, digamos. ¿Y cuál fue la idea fundamental de esto? Y la idea fundamental de esto es aproximarme al área de la figura desconocida por área de cosas conocidas. Es eso. Y para hacer eso, ¿qué es lo que hago? Y bueno, tengo una figura desconocida, tengo un círculo, y yo quiero calcular el área del círculo. Lo que hago primero es irme aproximando por cosas que sí sé calcular. ¿Cómo aproximo por cosas que sí sé calcular? Y bueno, me tomo un conjunto de puntos de acá, y ¿cómo le voy a llamar al conjunto de puntos que me tomo en el borde de esa figura? Una partición, un conjunto finito de puntos, arbitrario, me lo elijo yo, y después ¿qué hago? Uno de esos puntos. ¿Y qué obtengo? Obtengo una figura que no es la figura de la cual yo quiero calcular el área, pero una figura a la cual yo sé calcularle el área, porque es un polígono. Entonces calculo el área de este polígono. A la partición le llamo P sub n, al conjunto de los puntitos negros que me elegí. Y a este polígono le calculo el área. ¿Y después qué voy haciendo? Acá estoy cometiendo un error. Obviamente estoy cometiendo un error porque lo voy a pintar de naranja. Este área no es el área roja. Todo esto naranjita que estoy pintando acá, me lo estoy olvidando. Todo esto naranjita, a veces me lo olvido y a veces lo cuento, depende de la forma geométrica que tengo esto, a veces me lo puedo estar olvidando o a veces puedo estar considerando área de más. Depende de la forma geométrica que tenga lo que quiera calcular. Bueno, ¿cuál es la gran idea de todo esto? Ir tomando cada vez más puntos negros. ¿Qué estoy haciendo con la partición? Ya voy repasando, cuando voy tomando cada vez más puntos negros. ¿Qué estoy haciendo con la partición? La estoy afinando. Lo que se llamaba refinar la partición. Estoy cambiando su norma. La estás achicando. Estás achicando el tamaño. La norma de la partición era la longitud del intervalito más grande, digamos. Y entonces, ¿qué se le ocurrió a esta gente?
porque yo el área de las figuras negras las puedo seguir calculando, y el error cometido va a ser cada vez más chico. Entonces, si a estas figuras negras yo le llamo K sub n, a las figuritas negras, entonces yo calculo el área de las figuritas K sub n, y después ¿qué hago? Un paso al límite. Un paso al límite cuando ¿qué? Cuando la norma de la partición P sub n tiende a ¿cuánto? Tiende a 0. ¿Y a esto cómo lo defino? En caso que exista este límite. Che, ¿qué estoy haciendo acá? En este paso al límite, estoy metiendo tantos puntos como sea necesario para que la longitud de las cuerditas negras esas vaya tendiendo a 0, ¿no? Hago un paso al límite. Uso el concepto de límite para hacer un paso al límite, para resolver el problema. ¿Esto quién va a ser? Y esto va a ser el área buscada. El resultado de esto, en caso que existe, es el área deseada. Y ahí resolvimos el problema. Y bueno, es esto, es esto. Esto es el problema. Pero ¿qué hicieron en cálculo 1? En cálculo 1 lo que tenían era una función acotada, para que no sea una integral impropia, que sea una región acotada, esta que estoy calculando ahora. Entonces tengo una función acotada que puede estar rota incluso, ¿no? Puede estar rota, puede no ser continua, puede tener un montón de puntos de discontinuidad. ¿Y el objetivo qué era? El objetivo era construir algo para calcular ¿qué cosa? Para calcular el área encerrada debajo del gráfico de esta función. Pero miren este dibujo, lo voy a pintar en rojo. Este es un dibujo como el que teníamos allá arriba. Este dibujito que estoy haciendo acá, este dibujito es una figura geométrica a la cual quiero calcularle el área, es esto. La integral de Riemann es una construcción para poder hacer esto. ¿Pero cuál va a ser la construcción de la integral de Riemann? Es esto. Es aproximar esto que yo no lo sé calcular por cosas que sí sé calcular. ¿Qué cosas sé calcular? Áreas de rectángulos. Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Cuál fue la idea de Riemann? La idea de Riemann es agarrar el intervalo AB y particionarlo. Pero particionarlo, acá ni siquiera los segmentitos tienen que ser todos iguales. Particionarlo. ¿Qué es particionarlo? Agarrar un conjunto finito de puntos del intervalo AB, donde el primero es A y el último es B. ¿Y qué hago en cada uno de los pedacitos? ¿Qué hago en cada uno de los pedacitos? Subo este pedacito, subo este pedacito. Tiene como techo una curva, porque es el gráfico de la función. Bueno, pero si la función es acotada, ¿qué tiene la función? La pinto en azul. Tiene un supremo, tiene un techo por exceso. Y si la función es acotada, ¿qué tiene la función? Tiene un ínfimo. Lo pinto de naranja. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un rectangulito, que es el que tiene tapa azul, que me calcula el área que yo quiero, pero cometiendo un error por exceso. Y tengo un rectangulito, que es el que tiene tapa naranja, que me calcula el área que yo quiero, pero cometiendo un error, por defecto. Pero el área de los rectángulos la sé calcular. Bueno, ¿qué hago con cada uno de los pedacitos? Con cada uno de los pedacitos hago lo mismo. Acá, naranjita en donde está el ínfimo, naranjita donde está el ínfimo, naranjita donde está el ínfimo, naranjita donde está el ínfimo. Y así en cada uno de los pedacitos. ¿Esto qué me permite construir? Me permite construir las sumas inferiores de F para una partición P y las sumas superiores de F para una partición P. ¿Quién es la partición? La cantidad de puntitos que me tomé ahí. Bueno, ¿qué pasa con estas sumas? ¿Qué pasa con estas sumas inferiores? Primero, ¿qué pasa con las particiones? Les puedo dar un orden. ¿Qué quiere decir una partición? Y uso este chirimbolo. ¿Qué quiere decir que una partición es más fina que otras? ¿Qué quiere decir que esta Q es más fina que la partición P? Y uso ese chirimbolo que es parecido a un menor, pero que tiene como lados curvos, ¿no? Porque está comparando dos particiones. Bueno, ¿qué querrá decir que esta Q es más fina que la partición P? Que el conjunto Q está incluido en P. Es eso. En definitiva, ¿qué es? ¿Qué quiere decir que una partición la afiné? Que agregué más cosas. Que las cosas que estaban, las dejé, pero que agregué más cosas, ¿no? Que por lo menos le agregaste un punto de partición. Sí. Acá lo dije al revés, me parece, ¿no? Porque si usamos esta notación, Q es más fina que P, entonces el que está incluido es P en Q, ¿no? La que es más chica.
Si Q es más fina que P, Q tiene más cosas que P. Entonces P está incluido en Q. Si Q es más fina que P. A ver, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Yo me hacía un lío con eso, tipo, quién está incluido en qué. Pero no importa, ¿eh? No importa porque es simplemente una anotación. ¿Qué es afinar entonces? Es agregar más cosas. Bueno, y uno estudia propiedades de esto. ¿Y qué estudia? Que en la medida que afina, las sumas inferiores, en la medida que afina, crecen. Y las sumas superiores, en la medida que afina, decrecen. Y después prueba que las sumas inferiores siempre son menores o iguales que cualquier suma superior. O sea que si yo tuviera una recta real, tengo a todas las sumas inferiores de un lado y a todas las sumas superiores del otro. Y miren lo que está pasando. En la medida que afino la partición, imagínense que pinto de azul a las sumas inferiores. En la medida que afino la partición, las sumas inferiores van creciendo, se mueven así. Y en la medida que afino la partición, las sumas superiores van decreciendo, se mueven así. Son como dos sucesiones de coseno. Sí. Entonces ¿qué existe? Existe una barrera azul acá. Existe una barrera azul que, ¿qué cosa? El supremo de las sumas inferiores. ¿Por qué tiene supremo? Porque es un conjunto no vacío y acotado superiormente. ¿Acotado superiormente por quién? Por cualquier naranja o cualquier amarillo. Cualquier amarillo es cota superior del conjunto de los azules, así que hay un supremo. De la misma manera, el conjunto de las sumas superiores es un conjunto de números reales acotado inferiormente, por lo tanto tiene ínfimo. Por lo tanto acá hay una barrerita, así, pic, 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 que es el ínfimo de las sumas superiores. Bueno, uno le pone un nombre a este chirimbolo de acá. Esta yo diría que es la mejor aproximación por defecto que yo puedo lograr. Y a esto se le llama la integral inferior, por eso se le pone una rayita entre A y B de F. Se le pone una rayita abajo, integral inferior. Y a esta, al ínfimo de las sumas superiores, es la mejor aproximación por exceso. Entonces se le pone una rayita arriba y se llama integral superior, integral entre A y B de F. Bueno, definición. F de AB en R. Acotada. Che, ¿por qué pido esto de acotada? ¿Por qué estoy pidiendo esto de acotada? Porque si no, toda esta construcción que hicimos acá de tomar el supremo y el ínfimo en cada uno de los pedacitos, lo sé porque si la función es acotada. Si la función no es acotada, nos metemos en qué área que la estudiamos en este curso. ¿En qué tipo de integrales? ¿Cómo se llaman? Si yo tuviera una impropias, claro. Pero acá no estamos hablando de integrales, acá todo es propio, ¿no? Pero fue una consulta, perdón, que te corto. Dime. En la segunda integral no tendría que ser al revés los intervalos de integración. Y por la integral de la suma superior tendría que ser de... Sí, entre A y B, Sí, señor. Usted tiene toda la razón. Este es A y este es B. Esto me decías, ¿no? Sí. Ahí va. Sí. Che, definición. F es Riemann integrable. F es Riemann integrable. Esa R que escribí ahí es Riemann. Que se escribe con doble N. Se escribe Riemann con doble N. Riemann. F es Riemann integrable, así que si el bloquecito azul y el bloquecito naranja, si la mejor aproximación por defecto y la mejor aproximación por exceso, ¿qué hacen? Coinciden. Una tiene la otra. Claro. F es Riemann integrable, por definición, si la integral inferior es igual a la integral superior. ¿Y cómo vamos a denotar cuando esto pasa? Integral sin rayita, ¿no?
¿Y quién es eso? ¿Quién es ese numerito? Ese numerito, si estas dos cosas coinciden, ¿quién es ese famoso numerito? El área que yo estaba buscando. El área de la región que yo estaba buscando. Ahora, si se ponen a pensar, conceptualmente es esto. Lo que tienen que entender es esto. Lo que tienen que entender es esto. Y si yo ahora, en lugar de calcular un área, quiero calcular un volumen, que es lo que nos va a interesar, y entonces lo que tengo es un dominio acá abajo, tengo una función definida en un dominio, una función de R2, y lo que tengo acá arriba es su gráfico, y lo que me va a interesar es calcular el área de esta porquería geométrica, el volumen, perdón, de esta porquería geométrica que se me forma acá, que está metida en el espacio. Esto está metido en R2, en R3, perdón, y que tiene como techo, ¿quién? ¿Quién es este techo? Esto es el gráfico de f, pero ahora f es una función que sale de un d incluido en R2 y va a R. Y lo que tengo como techo es el gráfico, que ya no es una curva, ¿es qué? Es una superficie. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para calcular? ¿Sabemos calcular esto? ¿Sabemos calcular el volumen de esta región? ¿El volumen de esta región? No, no sabemos. Entonces, ¿qué hago? La aproximo por cosas que sí sepamos calcular. ¿De qué sabemos calcular el volumen? De prismas. Así como en dimensión 1 sabíamos calcular volumen de rectangulitos, acá sabemos calcular. Y acá viene la primera cosa, la primera gran cosa. ¿Qué es lo primero que hacíamos en dimensión 1 con el intervalo AB, que era el dominio? Lo particionábamos. ¿Pero qué era particionarlo? Era tomar un conjunto de puntitos. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer acá con el dominio D? El dominio D ahora es un subconjunto del plano, es el piso, es lo que tengo ahí. ¿Qué deberíamos de hacer? Particionarlo también. ¿Qué es particionarlo? Ay, yo creo que deberíamos de hacer algo así. Deberíamos de, si D fuera un fainá que sacamos recién del horno, deberíamos de recortarlo todo. Pac, 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 pac. Eso sería particionarlo. Ponerlo como la unión de conjuntitos. ¿Me esperan un instante? Sí, profe, claro. Me invadieron. Espérenme un minuto. Tranqui, profe. Ah, no, ya estoy. ¿Qué pasó? Capaz que vinieron a traer la leche, porque la que nos debía. Hola. Bueno, y entonces, acá ya hay una primera dificultad. Tenemos que definir lo que es partición. Y tenemos que definir lo que es esto, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer en cada uno de estos pedacitos? Voy a levantar el cilindro, a ver si entienden lo que voy a hacer. Voy a levantar esta pared, la levanto, en un pedacito cualquiera, y como la función es acotada, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener como techo una cota superior y como piso el ínfimo de la función. O sea que, a ver si lo logran ver, voy a tener dos posibles prismas que tienen como pedacito abajo un pedacito de la partición, ahí, a su I, un pedacito de la partición. Y como techo, ahora una cosa plana, que es el supremo de la función o el ínfimo de la función. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder considerarme nuevamente, si logro construirme todo esto, voy a poder considerarme sumas inferiores y sumas superiores. ¿Y quién va a ser la suma inferior? ¿Qué necesito calcular? Vamos a llamarle a este pedacito, en lugar de K sub I, A sub I, vamos a llamarle D sub I, este pedacito de Fainai que corté. ¿Quién es el área de un prisma? El área de un cilindro generado. ¿Cómo lo calculo eso? Y que tiene como techo
¿Cómo se calcula el área, el volumen de un cilindro? Es el área de la base por la altura, ¿no? Pero entonces necesito una noción de área de esto. Necesito una noción de área de eso que tengo ahí abajo. Entonces necesito decir cuándo un conjunto tiene área. Y eso es un problema a resolver. Parece que una suma inferior, por ejemplo, una suma inferior va a tener la pinta de sumar las áreas de los pedacitos de su i multiplicado por el sub de la función en cada uno de estos pedacitos de su i. El sub, en este caso suma inferior, perdón, es el ínfimo. Entonces, acá está la gran dificultad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir que un subconjunto del plano, cuándo un subconjunto del plano tiene área? Tenemos que dar una noción de eso. ¿Cuándo un pedacito de Fainá de estos tiene área? Porque hay cosas medias patológicas, ¿no? Imagínense Q2 intersección 0,1 cuadrado. Imagínense este conjunto A o este conjunto D. La pregunta es, ¿tiene sentido hablar de área de D? De área del conjunto D. Esa es la pregunta. ¿No hablábamos de algo de eso cuando vimos el ejemplo del conjunto de Cantor y los conjuntos medibles y todo eso? ¿No nombramos algo de eso? Un conjunto de medidas Cantor es un ejemplo de un conjunto no numerable y que tiene medida nula, que en términos de longitud tiene longitud nula. O sea, ahí tiene sentido hablar de medida, pero acá no sé si tiene sentido hablar de área. Yo tengo que, de alguna manera, para construir todo esto, tengo que dar una noción de decir, bueno, ¿cuándo efectivamente un conjunto, yo puedo hablar de área de ese conjunto? ¿No se pueden aplicar las mismas cosas que para dimensión 1? Bueno, pero lo que pasa es que en dimensión 1 no tenía problema. Acá está la gran dificultad. En dimensión 1 yo tengo un intervalo AB. ¿Y qué es una partición? Es agarrar un conjunto finito de puntos. Tac, 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 tac. Esto no tiene ninguna dificultad. Entonces, A es x sub 0, este es x sub 1, este es x sub 2, y este es x sub n, que es B. Y a lo que yo le llamo partición es al conjunto formado por x sub 0 hasta x sub n. Esta es la partición, donde el primero es A y el último es B. Esto no tiene ninguna dificultad. Dimensión 1 no tiene ninguna dificultad. Ahora, dimensiones más grandes, yo tengo como dominio un subconjunto del plano. Y particionar debería de ser algo así como esto que les decía, pasar con una cuchilla como si estuviera cortando un fainá y ponerlo como unión de conjuntos. Ahora, tengo necesidad para poder construirme las sumas inferiores y las sumas superiores de que cada uno de estos pedacitos de fainá tengan una noción de área. Y tengo que definirlo. Ahí está la dificultad. Hay que encontrar la vuelta para definir la noción de partición. Hay que encontrar la forma para definir una buena noción de partición. Porque partición es una buena noción de partición. Eso. Entonces vamos a tener que tratar de caracterizar qué conjuntos del plano son buenos para hacer pedacitos de fainá, digamos. Es eso. ¿No Daniel. te puedes tomar bolas ahí? Sí, capaz que lo que hacemos es, tengo un conjunto, un pedacito de algo, tiene área, si, bueno, este pedacito es algo acotado, capaz que la idea es así. Yo creo que tus bolas son esto. Por ser acotado lo puedo meter adentro de un rectángulo. Un rectángulo yo acepto de que tiene área. Y entonces después voy cuadriculando esto.
y lo voy cuadriculando cada vez más fino, con un cuadriculado cada vez más chiquitito. Y entonces, mirá, cuento todo, sumo las áreas de todos los rectangulitos o cuadraditos, no sé, que me quedaron totalmente incluidos adentro del conjunto. Y a eso lo llamo A menos sub n. Y esto es una sucesión de números reales. Y cuento la cantidad de... Sumo las áreas de todos los rectangulitos que cortan al conjunto en cuestión. Pido menos, pido que lo único que sea que corten. Por ejemplo, a este de acá abajo no lo cuento, porque este de acá abajo no corta el conjunto. Y ahí me construyo otra sucesión que es por exceso, porque considera áreas que están de más. Bueno, queda la sensación que en la medida que afine, en la medida que vaya afinando este cuadriculado, ¿qué va a pasar con esta sucesión por defecto? En la medida que afine, puede pasar de que había cuadraditos que no los consideraba, que ahora sí los tengo que considerar. Por lo tanto, esta va a crecer y esta va a decrecer. Y entonces ahora pasa algo de lo que pasaba en dimensión 1. Tengo a todos los A menos por acá, y que se mueven de esta manera en la medida que afino la partición. Y tengo a todos los A más a las aproximaciones por exceso, por acá, y que se mueven como, así. Entonces, nuevamente, ¿qué hay? Hay un supremo de estas y hay un ínfimo de estas. ¿Cuándo voy a decir que un conjunto D es medible o que tiene área? Este es el conjunto D. ¿Cuándo voy a decir que existe área de D? Cuando las cotas coinciden. Cuando las cotas coinciden, es eso. A eso lo voy a llamar un conjunto medible. Y entonces una partición, ¿sabe lo que va a hacer? Primero, los dominios estos de funciones van a tener que ser medibles, no van a tener... yo al conjunto le voy a pedir que sea medible, pero a cada uno de los pedacitos de Fainá también le voy a tener que pedir que sea medible. Por ejemplo, el conjunto U2 intersección 0,1, en las parejas racionales del cuadrado 0,1 no es un conjunto medible, porque nunca tengo un cuadradito totalmente incluido. Si el conjunto que vos estás, si el conjunto en el cual vos estás pensando es salir del cuadrado 0,1 y solamente considerarte las parejas de racionales del cuadrado 0,1, y yo cuadriculo esto, ¿hay algún cuadradito de estos que esté incluido en el conjunto este D? ¿Hay algún cuadradito que esté totalmente incluido en D? Nunca. Porque en todo cuadradito hay elementos que tienen irracionales, por la densidad de los irracionales. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? De que A menos n es una sucesión constante igual a 0. Siempre vale 0, porque... Y A más, ¿cuánto vale? Siempre. Para cualquier grado de fineza del cuadriculado. En el A más considero todos los cuadrados que cortan al conjunto D. ¿Siempre corto al conjunto D, por más chiquito que sea el cuadradito? Sí, por la densidad de los racionales. Por tanto, ¿cuánto me va a dar la suma de las áreas de todos los cuadraditos? Y me va a dar el área del cuadrado total. Si estamos hablando del cuadrado 0,1 por 0,1, ¿cuánto me da esto? Siempre 1. Esto me da 0 para todo n y 1 para todo n. ¿Qué está pasando acá? Acá está pasando que los A menos están parados ahí y los A más están parados acá, no se mueven. Y si no se mueven, no se acercan. Por lo tanto, este es un ejemplo de un conjunto no medible. No medible, ¿qué quiere decir? Que no es que a estos conjuntos, a los no medibles, los vamos a sacar de candidatos a pedacitos de Fainá. Entonces acá están viendo la dificultad que vamos a tener, una dificultad que en dimensión 1 no existía, porque en dimensión 1 era agregar puntitos, en dimensiones más altas ya definir partición tiene sus dificultades.
Pero una vez que definamos eso, después ya ahí se construye las sumas inferiores, las sumas superiores, la integral inferior, que es el supremo de las sumas inferiores, y se terminó. Y es exactamente la misma construcción. ¿Y quién va a ser el objeto matemático que va a terminar dando una respuesta al volumen de esta región que queda representada acá? La vamos a denotar como integral doble en D de la función f. Esto va a estar dando el volumen con signo, ¿no? Porque cuando el gráfico esté por encima del piso va a ser un volumen positivo, cuando el gráfico esté por debajo va a ser es lo mismo que pasaba con las áreas. Entonces vamos a hacer esto. El lunes contamos un poquito más esto, con más detalle. Pero esto, mi intención de esta última parte fue mostrarles cómo el tratar de copiar la misma cosa que hicimos en dimensión 1, cuando la queremos hacer en dimensiones más altas, ya aparecen dificultades. De nuevo, ¿por qué hay dificultades? Porque hay más capacidad de movimiento. Y al haber más capacidad de movimiento aparecen cosas que tengo que ser más cuidadoso a la hora de definirlo. Pero la construcción es la misma. Ahora, en lugar de calcular el área debajo del gráfico de una función, quiero calcular el volumen debajo del gráfico de una función, que es una superficie, y lo que voy a hacer es aproximarme por cosas conocidas. ¿Cuáles son las cosas conocidas? Volúmenes de cilindros. Pero para calcular el volumen del cilindro necesito el área de la base. Y para calcular el área de la base tengo que dar una buena noción de área. ¿Qué quiere decir que un conjunto tiene área? ¿Hay conjuntos que no tienen área? Sí, pero son extremadamente feos, porque ¿quién va a querer a un conjunto como Q2 intersección 0,1 al cuadrado como dominio de una función? Entonces realmente los conjuntos que vamos a tirar para afuera son pocos. Los conjuntos que vamos a tirar, nos vamos a quedar con los conjuntos lindos. Los conjuntos que tienen área son los dominios usuales, digamos. Pero hay que definirlo. Y la idea es exactamente esta que estamos diciendo acá. Así que vamos a construirlo, vamos a ver qué quiere decir que una función es integrable, y vamos a ver dos teoremas muy importantes, que no sé si los vamos a demostrar, que es el teorema de Lebesgue, que es la caracterización de cuando una función es integrable, Lebesgue, y vamos a ver el teorema de Fubini, que es el que permite calcular integrales dobles, o triples, o cuádruples. Porque ustedes me dirán, che, si hay integrales con 2 chirimbolos, hay integrales con 3 chirimbolos. Sí, si salgo de una función que sale de R3, obviamente voy a tener una integral de 3 chirimbolos. Ustedes me dirán, ¿y qué calcula eso? Y yo les voy a responder. Calcula algo debajo del gráfico de la función de R3 en R. Pero ustedes me dirán, ¿pero qué es el gráfico de la función de R3 en R? Y les voy a decir, es el gráfico de la función de R3 en R. Bien definido conceptualmente, pero que lamentablemente no lo podemos dibujar, porque no tenemos capacidad para dibujar en dimensiones más grandes que 3 puntos. Pero es un número que calcula algo, y va a haber un Lebesgue y va a haber un Fubini, que me lo va a permitir calcular, que voy a poder hacer la integral triple, o la integral cuádruple, o la integral quinta, o la integral 18, no importa. Lo que perdimos es la capacidad de dibujo. ¿Y cómo le vamos a llamar a ese número? Hipervolumen. En general los matemáticos, cuando ya algo es una longitud, está claro. Algo es una área, está claro. Algo es un volumen, está claro, porque podemos dibujar. Algo en dimensiones más altas, ¿cómo le llamamos? Hipervolumen. Se calcula algo, es un número. Pero la teoría es válida en Rn. La teoría uno la construye en Rn. Y ahí está. Entonces vamos a ver Lebesgue. Lebesgue, que es una caracterización de funciones integrables. Yo hablé algo de este teorema de función integrable. O sea, ¿qué es lo que hay que mirar para que una función sea integrable? Lo que hay que mirar es el famoso que le llamamos conjunto de puntos de discontinuidad de la función. Y el teorema de Lebesgue lo que dice es que ese conjunto de discontinuidad tiene que ser insignificante. ¿Qué quiere decir que tiene significante? Es un concepto matemático que se llama de medida nula. Así que vamos a tener que pasar por ahí, por decir qué quiere decir que un conjunto tiene medida nula. Nahuel se acordaba del conjunto de Cantor, que lo vimos cuando estábamos hablando de topología, que era un conjunto compacto, era un cerrado y acotado, muy feo, el interior era vacío,
y además la medida, ¿se acuerdan que hicimos la suma de la longitud de los pedacitos? ¿Se acuerdan cómo era? Salíamos en intervalo y sacábamos tercios abiertos del medio a los pedacitos, hacíamos un proceso infinito, nos quedábamos con un conjunto que quedaba no numerable, compacto, y la longitud era 0, porque sumábamos la longitud de lo que sacábamos y nos daba 1. Entonces, si la longitud de lo que sacamos era 1, la longitud de lo que nos quedó era 0. Sin embargo, era un conjunto infinito no numerable. Fubini es el que me permite calcular. Es una herramienta de cálculo, permite calcular. Fubini permite calcular. Y después vamos a ver cómo son los cambios de variables acá. ¿Qué quiere decir hacer un cambio de variable en dimensiones más grandes? Que es la herramienta principal. Acá no hay partes. Acá no está como en dimensión 1 que tengo partes como herramienta. La gran herramienta para cálculo y para simplificarme una integral doble y pasar a una integral doble más linda es hacer un cambio de variable conveniente. Entonces, el lunes y el miércoles, porque el jueves es feriado, el lunes bajar un poquito, ser un poquito más formal con estas ideas que estuvimos viendo acá de la dificultad de poder definir áreas de los pedacitos de Fajnar. ¿Qué quiere decir que un conjunto tiene área? Para que sea posible dominio de una función. Y vamos a enunciar bien esto. Para esto necesitamos dar la noción de conjunto de medida nula y ver buena cantidad de ejemplos. No sé si vamos a demostrar. Vamos a enunciar Fubini, vamos a hacer cambio de variable y vamos a hacer muchos ejemplos. Muchos ejemplos para que ustedes vean cómo funciona esto. Las ideas de las pruebas sí, alguna idea sí, porque hay ideas de pruebas interesantes, pero solo ideas, no nos vamos a detener demasiado en demostración. Y por acá va a terminar el curso, un poco con esto va a terminar el asunto, con lo cual vamos a intentar que entre lunes, miércoles y sábado tengamos lo teórico, lunes, miércoles y sábado de la semana que viene, que metimos el sábado, tengamos los cimientos teóricos ya todos prontos, cosa de que la semana siguiente, que nos vamos a ver, bueno, por lo menos 3 veces las 3 clases que tenemos, podamos hacer mucho ejercicio para que ustedes se entrenen, ver mucho ejemplo. ¿Ah? Ese es un poco el... Buenísimo, está bueno eso de los ejercicios porque a mí me recuesta. Sí, no, y cuesta aprender Ustedes imagínense que calcular una integral en dimensión 1, aquello de que está bien, yo pongo acá algo, una función para integrar. Si realmente yo tuviera una bolsa gigantesca, acá dentro están todas las funciones integrables, aquello que yo les decía, la probabilidad de sacar una función integrable y que yo pueda calcular esto es cero, porque sacar una función cualquiera, o sea, meter algo acá, sacar una función integrable, y que partes o cambio de variable o algo de eso funcione, es casi nula la posibilidad. La gran mayoría de las funciones son funciones que se llaman trascendentes, que no tienen primitiva expresable a través de una función elemental. Si este era un problema en dimensión 1, imagínense que este problema se traslada para una integral múltiple. Puse puntos suspensivos para darles la idea de que puse n chirimbolos de integrales. Eso es una integral de una función que depende de cuántas variables, de n variables. Entonces puse n chirimbolos de integral. Pero se imaginan que si calcular una primitiva en dimensión 1 era una utopía, calcular una fórmula para una primitiva en dimensión 1 era una utopía, yo diría que esa utopía está acá, se traslada para acá y con un grado de dificultad mayor, seguramente, porque... Con una exponencial abajo elevado a la utopía. ¿Eh? Una exponencial elevado a la utopía. Porque además saben lo que va a decir este famoso Fubini, este es un crack, ¿saben lo que va a decir este Fubini? Que para calcular una integral con mucho chirimbolo, lo que tengo que hacer es ir calculándola de a una. Fubini me va a decir, podés ir calculándola de a una. Entonces podés bajar este problema n-dimensional a resolver n problemas unidimensionales. Y entonces
ahí está claro de que toda utopía de la dimensión 1 se traslada para este caso también. Con lo cual, ¿cómo tiene que ser una función? ¿Cómo tiene que ser una función para que una integral doble uno la pueda calcular? Muy pensada, recontra bien pensada, porque en general no va a funcionar la cosa. Y que haya un cambio de variable que me la simplifique y me la deje linda, y qué sé yo. Ahí estamos, siempre estamos con esa dificultad que se dio durante todo el curso, que este es un curso de cálculo, pero que la mayoría de las cosas no se pueden calcular en forma exacta, no se pueden calcular. La gran mayoría realmente. Siempre que yo me enfrente a tener que integrar, estoy en el horno. Siempre que me enfrente a tener que resolver una ecuación diferencial, me enfrento a tener que integrar. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Estoy en el horno porque, bueno, porque la cosa tiene que estar, tengo que tener mucha suerte, tengo que sacarme el 5 de oro para que esa función tenga una primitiva expresable a través de una fórmula, a través de algo concreto. Bueno, no sé, hablamos de un montón de cosas. Me parece que todo esto sirve porque quedó presentado todo, quedó presentada la dificultad que tenemos en las dimensiones más grandes. Entonces el lunes volvemos un poco sobre esto. Las 3 clases de la semana que viene volvemos sobre estas 3 cosas que tenemos recuadradas acá. Dejamos todo pronto. Mientras vamos viendo estas cosas, vamos viendo ejemplos, además, ¿no? Y damos alguna idea de prueba, que yo creo que, no es, que siendo tan poquito el tiempo que nos queda, realmente perder tiempo en demostraciones formales no tiene mucho sentido, y vamos claramente, vamos a dar una buena batería de ejemplos, cosa que ustedes agarren bien la idea de cómo funcionan estas cosas, ¿está? Bueno, muchachos, yo dejaría por acá, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, bueno. Entonces, tengan lindo fin de semana, disfruten. Realmente, gente. Hay sol, así que vayan Está a ver el despejado. sol. Está despejado. Busquen el sol y busquen el Que sol. hagan fotosíntesis, gente. Ahí va. Bueno, nos vemos. Yo arreglé el programa para la tarde, así que... ¿Eh? Que yo está el día lindo, así que arreglé para la tarde. Arreglé Ahí va. partido para la tarde, así que... Bien. Más. Sí, Bueno, sí, éxitos en hay el que partido. aprovechar. Gracias. Bueno, que descansen vos. Bueno, buen fin Vamos de... arriba, nos vemos el lunes. Nos Chao. vemos. Saludos. Chau.